Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros acá en A la Medida en esta última noche del mes de agosto. Sandy, para mí es un honor saludarte hoy también. Gracias, Julio, muy buenas noches para ti. Una jornada bastante intensa la que se ha vivido este día, y en Todo Noticias le hemos dado seguimiento a cada situación que se ha registrado, especialmente con el anuncio del Ejecutivo. Es correcto, el análisis, ese es el tema del día y sobre él hablaremos, pero yo creo que vamos en este momento a otra cosa. Así es, vamos a desplegar entonces este tema y otras noticias que le vamos a dar a conocer, pero se las presentamos en nuestros titulares. Bienvenidos. Decisión del Ejecutivo. El presidente Jimmy Morales anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Tenemos los detalles. ¿Por qué no renovar a la CICIG? Analizaremos cuáles son las razones en las que se fundamenta el presidente para tomar la decisión. ¿Está listo el Ministerio Público para operar sin la CICIG? Un año tendría la comisión para trasladar sus conocimientos a las instituciones guatemaltecas. Se va la CICIG. ¿Se acaba la polarización? La comisión ha despertado sentimientos opuestos entre muchos guatemaltecos. Exploramos qué podría suceder. Presenta proyecto de presupuesto 2019. El Congreso deberá analizar la propuesta presentada por el ministro de Finanzas, que asciende a más de 89 millardos de quetzales. Gobierno venezolano asegura que todo está bien. La vicepresidenta ejecutiva dice que no hay ningún problema y que la crisis económica la tiene Colombia. Y bueno, iniciemos con este tema. Ya todos hemos escuchado las declaraciones del presidente de la República, Jimmy Morales, respecto a no renovar el mandato de la CICIG. Pero, ¿qué es lo que lo lleva a tomar esta decisión? Bueno, a continuación le vamos a mostrar detalles sobre esta decisión. El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actual responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes, induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios, reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la CICIG. La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia. Acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional. Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actual responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes, induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional
y los principios, reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la CICIG. Definitivamente este es el tema del día y vamos a hacer un análisis serio y objetivo como todas las noches acá en A la Medida. Durante su discurso el presidente Jimmy Morales aseguró que su decisión fue tomada para fortalecer las instituciones de Estado. También aseveró que ya había sido notificada la Organización de Naciones Unidas. Hay preocupación respecto al actuar, como él lo calificó, irresponsable en algunos casos de la comisión y de muchos de sus integrantes. Afirmó que ha dado libertad para que las instituciones realicen libremente su trabajo, a pesar de ese apoyo incondicional e irrestricto de las instituciones, pues se ha visto con tristeza que se ha irrespetado esa supremacía constitucional. Y aquí partamos de algo para el análisis, Sandy, porque hay muchas personas que están diciendo muchas cosas en las redes sociales y lo peor es que el guatemalteco a veces puede creer cosas que no son reales. La decisión, algunos pueden estar de acuerdo, otros pueden no estar de acuerdo, pero la gran pregunta ¿es una decisión basada en ley legal? Sí. La respuesta es sencilla, sí. ¿Por qué? El artículo 183 constitucional le otorga al presidente muchas funciones, pero dos de ellas que atañen a este caso. Número uno, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y luego número dos, en su literal P del artículo 183, manejar los temas del exequatur, que es el dar el visto bueno para que un representante diplomático, en este caso como lo es Iván Velázquez, que es la categoría C de los representantes diplomáticos, estén o ya no estén en Guatemala. Y número dos, porque el artículo 175 que él invocó dice que de alguna forma hay una jerarquía constitucional previendo que se va a venir una serie de amparos por grupos interesados también con sus cuestiones muy particulares en el hecho de que la Corte de Constitucionalidad pueda decidir, pero aquí no hay competencia, aquí es una decisión de un Estado libre y soberano como Guatemala con Naciones Unidas. Yo te pregunto algo, Julio. ¿No renovar el mandato de la CICIG o cambiar al comisionado? ¿Qué es lo más recomendable en este punto? Sabemos que la decisión ya está tomada, que el presidente tiene la facultad legal para poderlo hacer, pero ¿tú qué piensas? Sabes, yo creo que se perdió la oportunidad el año pasado, eventualmente, de que CICIG como institución pudiese haber continuado. Partamos de una base, es decir, CICIG no es Carlos Castresana, CICIG no es Francisco Dalanese, ni CICIG es Iván Velázquez, o sea, pueden venir otros comisionados y CICIG puede seguir funcionando. Pero, ¿recuerdas cuando hace un poquito más de un año se dio la declaración de non grato y luego se hicieron las visitas diplomáticas a la sede de Naciones Unidas y no se cumplió, primero con lo establecido en el mandato de CICIG para dirimir esas controversias, ni con lo que reza el artículo 8 de la Convención de Viena, que dice que las dos partes deben de resolverlo. Y ante eso, por eso es que el presidente hace el anuncio de que agotada la vía diplomática, pues ahora toma esa decisión ya de manera unilateral. Definitivamente. ¿Aquí crees tú que se dio entonces la decisión y poder considerar entonces la continuidad y no? Sí. ¿Por qué no renovar la CICIG? Bueno, hay una situación también que es importante considerar y vamos a poner otra información dentro de poco para nuestros televidentes, pero ¿qué es esta información? La CICIG tiene 11 años ya funcionando en Guatemala. Se supone que viene para que combatamos esa corrupción, esa impunidad. El caso lo hemos hablado ya en muchas ocasiones, Sandy, es decir, los casos paradigmáticos se han resuelto a veces de una manera extraña. Vamos con Carlos Castresana, el caso más duro que él tuvo que enfrentar fue el de Rodrigo Rosenberg y la solución o la decisión fue que el culpable termina siendo el muerto y ese caso se cayó el año pasado cuando los hermanos Valdés Pais salen libres porque no había cómo sostenerlo. Entonces vemos que hayan habido algunas situaciones de carencias y de falencias en el quehacer en su momento del MP con CICIG. Yo creo que después de 11 años los guatemaltecos tenemos que estar pensando que el Ministerio Público es quien tiene que tomar ya la batuta de la investigación y nosotros hacernos un poquito cargo y responsables de que esos problemas los tenemos que resolver los guatemaltecos. ¿Cómo va a ser eso que no podemos nosotros combatir la corrupción e impunidad? Voy a pedirle a producción de Todo Noticias, Sandy, para compartir contigo también que proyecte por favor otra tabla informativa para ustedes allá en casa. El presidente argumentó que no renueva el mandato de CICIG y aseveró que es y será respetuoso de la ley y del Estado de Derecho, que la justicia se ha manejado de forma selectiva y utilizada para intimidar
aterrorizar a la ciudadanía y que se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular a la justicia. Aquí es donde se han perdido algunos nortes, porque hay muchas personas que han visto bueno cierto actuar y otras no tanto. Es decir, el hecho, por ejemplo, en su momento cuando CICIG estaba en el Congreso pidiendo las reformas constitucionales, cosa que no es parte del mandato, y algunas otras cosas que de alguna manera creo que por ahí se fue perdiendo el rumbo. Sea como sea, al final de cuentas, vuelvo a repetir, Sandy, es una decisión, nos guste o no, legal, basada en ley, y que al final de cuentas ahora habrá que respetar. Hay un año para que se dé esa transición de experiencias, de capacidades, de tecnología, de equipo, ¿verdad? Definitivamente, aparte se tiene el tiempo, entonces es correcto. Una decisión que hoy se toma y mañana tiene que salir, hay un año todavía. Yo te pregunto, ¿hay alguna posibilidad o algún recurso legal que pueda frenar la decisión del presidente? Porque se ha hablado entonces de algunos sectores o entidades que, bueno, dicen van a presentar recursos, pero esto puede frenar. ¿La Corte de Constitucionalidad se puede meter en estos temas? Tu pregunta es de las más importantes para tratar este tema. Puedo mostrar aquí, lo he hecho durante todo el día. Esta es la Constitución Política de la República de Guatemala. Mucha gente cree que los tratados internacionales están sobre de ella, es decir, supraconstitucional. Eso no existe. Artículo 44 y 46 de la Constitución dice que los tratados internacionales en la materia de derechos humanos únicamente forman parte de la Constitución. Todo lo demás viene por debajo de ella. Y la primacía constitucional, que es el artículo 175, dice que es la ley suprema en este país a la que hay que hacer cumplir. Entonces, si se interpone un amparo, porque eso es lo que puede pasar, siendo bien objetivo, la Constitución dice que la función de la Corte de Constitucionalidad es velar por el orden de la Constitución misma. Aquí no se está dando un rompimiento constitucional, no se está tomando una medida fuera de lo que dice la Constitución. Entonces significa que no hay competencia, que no hay materia. Aparte, no es una situación penal tampoco. Y de hecho, por eso no habría competencia. Y ¿sabes? Por eso creo yo que el presidente hizo aquella aclaración que decía que cualquier otra situación va a ser nula ipso iure. ¿Qué significa eso? Va a ser nula de pleno derecho, porque no hay materia, no hay recurso, no hay nada que quepa en esta decisión. Lo único que puede pasar es que Naciones Unidas le diga al gobierno de Guatemala, sentémonos, dialoguemos. Y ahí sí, porque está basado en el convenio de Viena, que le da vida al convenio de Guatemala con la CICIG. Y aparte es un acuerdo que se planteó entonces entre la ONU, entre Guatemala, correcto, y ahí serán las partes que deberán entonces tomar algún tipo de decisión al final, si se puede mediar o no, o simplemente respetar la decisión del representante del país, porque es un pueblo pues democrático. Es correcto. Bueno, aterrizamos con este tema, vamos a continuar analizando otros aspectos de esta decisión que se ha tomado, así que usted por favor continúe con nosotros. Más adelante vamos a estar hablando un poco acerca de qué pasará con el Ministerio Público. Excelente. Ahora que la CICIG ya no esté en Guatemala. Claro que sí, Sandy, somos a la medida. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros y ser parte de esta emisión. Luego de la decisión tomada por el mandatario Morales, la fiscal del Ministerio Público, por medio de un video, se pronunció y esto fue lo que dijo. En el ejercicio de la función que me confiere el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, concerniente a velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, al pueblo de Guatemala hago saber: estoy vigilante ante los recientes acontecimientos y las consecuencias que para el sistema de justicia y el combate a la impunidad y a la corrupción conllevaría la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por lo que exhorto respetuosamente al Gobierno de la República de Guatemala y a la Organización de Naciones Unidas para que hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr acuerdos que beneficien a la población guatemalteca en función de la paz, la tranquilidad y la armonía social. Garantizo que todo el personal del Ministerio Público, ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos delictivos, procederá en el marco de sus competencias, con el fin de preservar
el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Bueno, en principio creo que es una declaración bastante prudente y bastante seria la que hace la fiscal general. El presidente Jimmy Morales pidió que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala lleva 11 años ya operando y trabajando en el país. Junto al Ministerio Público ha presentado en esos 11 años 82 casos penales ante el organismo judicial. La primera gran pregunta es, ¿cuántos de esos casos han resuelto? Volvemos a tocar el caso paradigmático más famoso resuelto, que fue el de Rodrigo Rosenberg, y que la resolución al final de cuentas nos dimos cuenta que fue una burla para el pueblo guatemalteco, y eso es muy lamentable. Sin embargo, me quedo con las palabras de la fiscal general, que de una manera muy sabia, siento yo, está diciendo que el Ministerio Público pues está allí para cumplir con su deber, pero además exhortando a las dos partes, en este caso al gobierno de Guatemala y a la CICIG, para que entren durante este año que resta en ese proceso de diálogo para, me imagino, una transición y un cierre de la mejor manera posible. Julio, considerando que la fiscal general tiene unos meses de estar en el cargo y que ahora la CICIG tiene un año para poder entonces entregar, para poder hacer todo este intercambio de capacidades, tanto en temas de inteligencia y en distintas materias, ¿tú crees que el Ministerio Público, cuando se vaya a la CICIG, va a tener la capacidad de poder pues retomar todos esos casos que quedaron pendientes para poderles dar continuidad y de esta forma combatir la corrupción? Es la prueba de fuego del Ministerio Público, y explico por qué, Sandy. Cuando nació el Ministerio Público como institución independiente, ¿verdad?, porque antes pertenecía al organismo judicial, esa era la expectativa que se tenía, que toda esta situación de alta impunidad en Guatemala se iba a combatir. Sin embargo, a lo largo de los años no se ha logrado fortalecer de la manera más eficiente al Ministerio Público, y aquí hay ciertos hándicaps. Tiene una presencia más o menos en el 33% de los municipios de Guatemala, y eso ya per se es una debilidad ante instituciones como el organismo judicial. Sin embargo, después de 11 años de estar trabajando de la mano y en colaboración directa con la CICIG, sería una vergüenza que en este momento nos dijera el Ministerio Público que no tiene esa capacidad ya adquirida, fuera de que todavía falta un año más en el cual, como tú bien dices, se van a trasladar todos esos conocimientos técnicos, esa tecnología y esa capacidad en inteligencia, en investigación y en todas las artes de la criminalística y criminología que son necesarias para la investigación criminal. Sabemos, Julio, que obviamente la CICIG, para poder operar en nuestro país, tiene apoyo de diferentes países. Es correcto, Sandy. Se le asigna pues un presupuesto para que de esta forma pueda funcionar en nuestro país. ¿Se podría trasladar ese recurso al Ministerio Público para fortalecerlo? Porque sabemos que el MP tiene carencias económicas y por eso también ahí vemos el tema de la cobertura. Es correcto. Ampliar la cobertura debería ser una de las primeras prioridades del Ministerio Público para empezar a tener presencia más amplia, y eso podría ayudar mucho. Si me acompañas, Sandy, junto con los televidentes, vamos a pedirle a producción de A la Medida, acá en Todo Noticias, que pueda compartir con ustedes otra tabla informativa muy importante sobre este tema. Y mientras eso sucede, vamos a comentar lo siguiente. El presidente Morales aseveró que su compromiso es apoyar al Ministerio Público, al organismo judicial y a todas las instituciones de seguridad y justicia. Ese es un buen mensaje. Yo espero que el apoyo llegue en todo el ámbito que tú estabas mencionando, y que este es un paso hacia adelante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito. Te digo algo muy rápidamente: si la CICIG y el MP trabajan desde hace 11 años y les queda uno más para que sean 12, y desde el año de 1998 funciona la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, no tendría realmente que haber una excusa para que no lo puedan hacer los guatemaltecos a través del MP. Vergüenza sería si eso no pasara. Definitivamente, Julio. Vamos a aterrizar entonces, finalizamos con este tema específicamente, pero hay que tomar en cuenta algo: la decisión ya se tomó. Es correcto. No sabemos si puede haber algún cambio en los próximos meses. Dependerá también de la reunión que se tenga con la ONU en este caso, pero hay que tomar en cuenta algo: el voto de confianza al Ministerio Público en esta etapa de transición también se le tiene que dar. Se le tiene Después que dar. Podemos exigir también, ¿no? Eso es correcto. Pero antes... Bien dicho. Es muy arrebatado también. Has dicho muy bien y muy prudente y muy sabiamente. Vamos a seguir con el tema, porque el tema es el tema del día y es necesario que usted tenga todas las aristas del mismo. Pero Así antes... es. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve. Somos A la Medida.
Seguimos hablando del tema del día, pero ahora lo vamos a tratar desde otro punto, y es que desde la llegada de la CICIG a Guatemala ha causado que surjan diferentes posiciones, tanto opuestas como a favor. Hay que tomarlo en cuenta entonces. Ambos grupos esgrimen sus argumentos defendiendo su posición. Lo que es verdad es la polarización que existe en el país. Una muestra de ello surgió hoy, por ejemplo, en las afueras de la sede de la CICIG en la zona 14, donde se apostaron grupos de manifestantes tanto a favor como en contra de la comisión y el comisionado. Durante la tarde, en medio del barullo, algunos cohetes y hasta un mariachi que un grupo contrató, se pudieron escuchar los gritos e insultos entre estos grupos que llegaron a la sede. El ambiente fue volátil y en muchos momentos se estuvo cerca de llegar a la violencia. Imagínense hasta qué punto. Incluso en algunos momentos un hombre estuvo a punto de atropellar a algunos de los manifestantes, lo que originó una acalorada discusión que afortunadamente se pudo resolver tras unos minutos. Sin embargo, la situación mostró una división y sobre todo la polarización en la población guatemalteca. Y también el sector industrial, a través de la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, más conocida en Guatemala como CACIF, emitió un comunicado esta tarde donde se lee lo siguiente: hemos tomado nota de la decisión que el gobierno de Guatemala ha anunciado con relación al acuerdo suscrito relativo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y somos respetuosos de las decisiones que las instituciones tomen en el marco de su mandato, y que es fundamental que se prosiga la lucha contra la corrupción y el continuado fortalecimiento del Ministerio Público. La independencia del organismo judicial y la certeza jurídica deben imperar en el país. Hacemos un llamado a la cordura y a la necesidad de no reaccionar ante noticias no fundamentadas o especulaciones de cualquier naturaleza. Bueno, esto es bastante importante, ¿verdad, Sandy? Porque los pronunciamientos no se han hecho esperar. Y así como fue prudente el llamado y el comunicado que hizo la fiscal general, creo que en la misma tónica va el de CACIF. Definitivamente, están respetando la decisión. Ellos lo único que piden es que se continúe con la lucha en contra de la corrupción, y de esta manera, pues, sí, importante entonces la decisión, porque ellos dicen que respetan la figura presidencial. Pero aparte de ello, a mí lo que me llama la atención, Julio, es cómo el país se ha dividido por este tema. Definitivamente, en constantes ocasiones hemos visto esta división. ¿Sabes qué es lo que pasa, Sandy? Hablemos aquí una situación muy importante que viene a colación. Hay muchos grupos de poder, muchos grupos interesados, llámese como se llame, ONGs, asociaciones, que también tienen ciertos intereses que pueden ser buenos y a veces no tan buenos, y en algunas ocasiones pueden llegar a ser espurios. Y aquí la gente, utilizando lo que se llama en seguridad las guerras asimétricas o conflictos de cuarta generación, lo que se hace en redes sociales, hay muchas personas que creen cualquier cosa. Fíjate que esta semana al principio se estaba dando un comunicado de otra cosa, que iba a haber un terremoto en Guatemala en septiembre, y hubo gente que lo creyó. Exacto. Y aquí esto dio temor, ¿verdad? Y alarma. Y esto se está haciendo acá. Entonces, mira lo que pasa. Unos apoyando, digamos, a la CICIG, otros apoyando al gobierno, unos a favor de la decisión, otros en contra de la decisión, peleándose entre ellos, y esta no es la postura. La sociedad guatemalteca lo que necesita ahorita es calma, prudencia, tranquilidad, y evitar esa polarización que tú de muy buena manera acabas de enunciar. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es podernos informar el tema de la base legal, porque algunos indicaban incluso que era una decisión ilegal. No. Tenemos que informarnos muy bien para no dejar que nos puedan confundir sobre nuestras decisiones, y que después nosotros podamos razonar y poder así emitir una postura. Pero continúan también los comunicados, continúan las posturas. Una de las cámaras que se ha pronunciado precisamente es la de la industria, y ha indicado lo siguiente. Así vamos a colocar entonces parte de ese comunicado que dio a conocer la Cámara de la Industria de Guatemala, donde se pronuncia por esta situación y dice que manifiestan su apoyo al fortalecimiento de las instituciones, respetando las decisiones de los distintos poderes del Estado, en este caso la Presidencia de la República. También afirman que esperan que el proceso de transferencia de conocimientos de la CICIG tenga como resultado el fortalecimiento del Ministerio Público. La Cámara de la Industria asegura entonces que está comprometida en el combate a la corrupción y a la impunidad a través de propuestas y acciones concretas,
lo que llama la atención, por supuesto, finalmente hacen un llamado a la población en general para asumir con responsabilidad y madurez el rol que corresponde en la labor del combate a la corrupción y la impunidad, evitando caer en provocaciones que únicamente dividan y confronten más al país, lo que hablábamos. Lo que hablamos, Sandy, qué buen comunicado, sí, porque hace un llamado a la unidad de Guatemala, que es lo que necesitamos. Y es que mira, al final de todo, vemos entonces, la CICIG está en este momento, se va según la decisión, pero ¿quiénes nos quedamos habitando aquí? ¿Quiénes nos quedamos sufriendo o gozando de entonces los diferentes beneficios que se dan? Nosotros. Y la única manera de poder combatir cualquier flagelo de nuestra sociedad es estando unidos, separados jamás. Sabes que hay un comunicado también distinto, pero muy importante, que es el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, que vamos a compartir con todos los televidentes de La Medida. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció en un boletín de prensa y el comunicado dice lo siguiente: Estados Unidos está consciente de la decisión del gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Como lo han declarado muchos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, creemos que CICIG es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala. Estados Unidos continuará apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad y considera esta lucha como parte integral de la relación entre los Estados Unidos y Guatemala. También un comunicado con mucha mesura, con mucha sapiencia, en la cual dejan claro que Estados Unidos va a continuar apoyando al Estado, que eso es lo que debe de hacer de Guatemala, y la importancia que le da Estados Unidos al combate a la corrupción. Definitivamente, y es que aquí vemos entonces, y también me llama la atención la manera tan madura en la que los diferentes sectores se han pronunciado, porque ellos lo que no están llamando a un sector o dando su postura a favor o en contra, sino que simplemente están resaltando que el bien común es lo que debe imperar. Quiero destacar lo que dices, porque lamentablemente hay muchos malos comunicadores, algunos que se hacen llamar periodistas, que lo que están haciendo en este momento es decir, esto es un rompimiento constitucional, esto es golpe de Estado, esto no es nada de esto, y con eso lo único que provocan es esa polarización, esa división, ese miedo y esa zozobra. No, no es eso. Los comunicados tan serios del Ministerio Público, Cámara de Industria, Embajada de Estados Unidos, nos relatan que hay una situación que, bueno, se va a resolver de una manera, al final de cuentas, legal, ¿no? Porque ese es un tema de relaciones diplomáticas. Definitivamente, y aparte de eso debe de trascender personas, como ya lo decíamos, instituciones, porque aquí el país es lo que importa y el beneficio de todos sus pobladores, entonces es el que se tiene que observar. Y como decíamos, entonces es muy arrebatado tomar algún tipo de postura de decir, correcto, está mal, está bien. Hay que ver entonces cuáles son las opciones que se tienen, cómo puede beneficiar a las instituciones guatemaltecas, porque en este caso lo que se quiere hacer es fortalecer al Ministerio Público. Es correcto, Sandy, eso es lo que tenemos que buscar todos y no caer en aquella trampa de divide y vencerás. Al final de cuentas, recordemos el adagio popular, la unión hace la fuerza, y la fuerza del guatemalteco se logrará sí y solo sí, si estamos conscientes de que tenemos problemas, pero que esos problemas también tenemos nosotros que afrontarlos y confiar en nuestras instituciones y ponerlas también de alguna manera a prueba, como le va a pasar a partir de ahora al Ministerio Público, que desde ya, como tú bien lo dijiste, primero todo el apoyo al Ministerio Público y después exigir esos resultados que tanto necesitamos. Exactamente, vamos a concluir entonces con este bloque informativo, el tema que tenemos. Definitivamente hay que resaltar algo. Hace unos años se da el despertar ciudadano, donde la población entonces ya piensa más, ya analiza más, ya investiga más. Entonces no nos tenemos que olvidar precisamente de ese momento y no nos tenemos que dejar llevar por ciertas corrientes, sino que hacer eso, investigue, infórmese, analice bien, no se deje llevar por lo que dice otra persona que a lo mejor también está desinformado, a lo mejor también tiene dudas. O tiene intereses. Es mejor, exactamente, es mejor entonces que usted lo haga de una forma pues muy responsable, porque piense que al final es su país. Y con esto nos vamos a la pausa. Así es, vamos a la pausa, somos a la medida, seguimos en un instante. Y en otras noticias, el Ministerio de Finanzas Públicas presentó al Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, que asciende a más de 89 millardos de quetzales. La nota acá en A la Medida.
Los techos globales de presupuesto en millones de quetzales para los siguientes 5 años, así como el vigente del 2017, el que estaba proyectado para el 2018, son el del 2019, me voy a concentrar en este, es 89.7 millardos de quetzales, 95.6 para el 2020, 101 para el 2021 y así hasta el 2023 con 118.4. Estrada explicó cómo será distribuido este presupuesto para los ministerios de Gobernación, Salud y Educación. Principal atención para la asignación de recursos en salud, educación y bienestar integral de los guatemaltecos. El eje del desarrollo humano estima 29.6 millardos, asignando 16.6 al Ministerio de Educación y, entre otras cosas, casi 2 millardos de alimentación escolar para alcanzar los 4 quetzales por niño que están incluidos en el presupuesto. El Ministerio de Salud ha crecido de 5.5 a 7.85 millardos en 2019 y los recursos están, entre otros temas, invertidos en vacunación, a promover la atención prenatal oportuna a 257.000 mujeres. Seguridad y justicia es y seguirá siendo una prioridad para el gobierno, apoyando el proceso de transparencia y combate a la corrupción. Es por ello que desde este enfoque se impulsa acciones dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir la violencia, prever investigación criminal, reducir la mora policial y fiscal, así como combatir la delincuencia y la criminalidad. El Ministerio de Gobierno recibirá 3.7 millardos para apoyar las acciones de la Policía Nacional Civil, 692 millones al sistema penitenciario y 1.226 millones con el resto de actividades que realiza la cartera. El aporte al MP aumentó 345 millones con relación a 2018. Si el presupuesto no es aprobado, Estrada comentó los problemas que esto traería para el Estado. Hay crecimientos en gastos como pagos de pensiones en clases pasivas, servicio a la deuda, la alimentación escolar, el proceso electoral, que no están contemplados en las asignaciones anteriores, así como el crecimiento orgánico en servicios de educación, en servicios de salud y en infraestructura, que tenemos una brecha importante de inversión pendiente, que generaría que la operación del año entrante fuera muy restringida y con bastantes problemas, inclusive probablemente no funcional sin hacer algún tipo de modificación durante el año. Y bueno, cambiamos de tema. Se ha registrado un aparatoso accidente durante esta mañana en el municipio de San Vicente, Pacaya, Escuintla. Preste atención porque un autobús extraurbano cayó al fondo de una hondonada de más de 25 metros de altura y el resultado fue trágico. El accidente ocurrió específicamente en el kilómetro 39 de la ruta que comunica con esa región. Y de acuerdo con los cuerpos de socorro, hubo más de 30 pasajeros heridos, muchos de ellos con fracturas y lesiones graves. Aunque no se ha especificado el motivo del accidente, las autoridades creen que todo es derivado al exceso de velocidad. También se manejaba una hipótesis que presentaba fallas en el sistema de frenos. Sin embargo, se investiga si la unidad colectiva sufrió desperfectos mecánicos. Los socorristas trabajaron durante varios minutos para intentar rescatar a las víctimas atrapadas en el autobús, que quedó literalmente con las llantas hacia arriba. Algunos heridos fueron enviados al hospital de Amatitlán y en casos específicos al Seguro Social. La Dirección General de Transportes ya realizó las acciones pertinentes para sancionar al responsable del accidente de tránsito tan aparatoso que acabamos de ver hace unos instantes. Lo que se procedió a hacer ya es citar a la propietaria de este autobús para que la próxima semana pues ya traiga toda la documentación y nos traiga el nombre del conductor que iba manejando esta unidad, ya que pues la primera versión que se tiene es que se dio a la fuga. El Departamento de Control evidenció que el autobús extraurbano está registrado en la Dirección General de Transportes y tiene seguro vigente, ya que vence en noviembre de este año. El responsable tendrá que enfrentar las sanciones. El responsable siempre es el propietario, él es el empresario, él es el encargado de verificar primero quiénes son sus pilotos y quiénes son sus ayudantes. Todo piloto que maneja transporte extraurbano a nivel nacional tiene que estar registrado ante la Dirección General de Transportes y es obligación de los propietarios traer esos datos y mantenerlos inscritos acá. En un determinado caso no estuviese registrado o el propietario diga que no sabe quién es, pues se le estará imponiendo una multa al dueño de 5,000 quetzales
Por aparte, pues también se menciona que la unidad iba sobrecargada, que iban personas en la parrilla, pues acá también hay una sanción de 3.000 quetzales y pues ya esto se inicia el proceso, puede ser de suspensión o cancelación, dependiendo de la documentación que ella traiga. Datos de la Procuraduría de Derechos Humanos evidencian que los abusos de pilotos y ayudantes del transporte público se mantienen. Tema del transporte colectivo, 60 denuncias en lo que va del año. Esto se multiplica principalmente en época de Semana Santa y fin de año, principalmente por el caso de sobrecarga de autobuses, pago o cobro de tarifas exorbitantes en el transporte, hasta el 300% de lo que deberían estar pagando, y las velocidades realmente de competencia en las cuales viajan estos pilotos de transporte colectivo, muchos de ellos de manera muy imprudente. Ya se ha hecho la salvedad, llamado a las autoridades que tienen que velar por el derecho de los usuarios en el sentido de poner orden tanto en transportistas como en pilotos. Me refiero a Provial, a la Dirección General de Transportes y las policías municipales de tránsito. Muchas de ellas, hasta el momento hay 66 de ellas, que hacen un esfuerzo, pero no es suficiente para parar esta cantidad de hechos viales, en donde muchos de los pilotos, luego de este hecho o de esas desgracias, se dan a la fuga, dejando dolor y muerte a su paso. Si usted observa sobrecarga en el transporte público, es víctima de malos tratos o quiere realizar una denuncia, lo puede hacer al 1555 de la PDH o bien al 1520 de la Dirección General de Transportes. Lo que hacemos es trabajar conjuntamente con el Departamento de Provial y la PMT de la localidad donde se hagan los operativos, y al momento de recibir la denuncia pues ya movilizamos al personal y esto nos ha servido para poder sancionar las unidades. Entonces es bien importante también y principalmente que al momento de hacer la denuncia nos proporcionen el número de placa, porque esto nos ayuda a individualizar qué unidad es la que está cometiendo la falta y pues ya se pueda sancionar y citar al propietario a la Dirección General de Transportes. Muchas gracias. Y en seguimiento a este tema de las personas que resultaron heridas en este accidente de tránsito en el kilómetro 39 de San Vicente Pacaya, 4 fueron trasladadas al ICS de accidentes. Esta emergencia ha atendido en lo que va de la mañana a 4 pacientes referidos de dicho incidente. Los pacientes son Marlene Joel Santizo Samayoa, Álvaro Leonel Ponciano, Andy Manfredi Aceituno Pineda, José Joel Tomás Alfaro. Realmente todos ellos se encuentran estables, en adecuadas condiciones generales. 3 de ellos están ahorita pasando a servicios de rayos X para diagnóstico preciso de sus lesiones. 2 de ellos son simplemente heridas superficiales que aparentemente solo van a necesitar la atención primaria y después se les va a poder egresar. Hay un paciente de ortopedia que está pendiente de evaluación de rayos X para ver si necesita tratamiento ya sea ortopédico, quirúrgico o no. Y uno de ellos pues vino con dolor abdominal y ya se hizo una evaluación primaria con ultrasonido abdominal, el cual no muestra lesiones en órganos internos, pero él sí se va a quedar ingresado para permanecer aquí en vigilancia y repetir exámenes en breve.